Bueno, buenos días a todos. Es un gran placer poder participar de la segunda cumbre LATAM de pacientes respiratorios de 2020 en esta modalidad online. Mi nombre es Marilyn Urrutia Pereira, soy profesora de la Universidad Federal del Pampa en Río Grande do Sul, Brasil, del curso de medicina. Trabajo intensamente en la línea respiratoria y en la contaminación del medio ambiente a través del Comité Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana de Alergia y también hago parte del GAP, que es quien me convidó junto con la Loveshare para participar de este evento y soy muy agradecida por eso. El tema que me toca hablarles hoy a la mañana es sobre el impacto en los pacientes con enfermedad respiratoria y la pandemia del COVID-19. Elegí este tema para hablarles por dos motivos. Primero, para que entendamos por qué que se habló tanto de la contaminación del medio ambiente al inicio de la pandemia del COVID y para que nos lleve a la reflexión de lo que nos vamos a hacer de cambios una vez que les cuente a través de esta charla lo impacto que la contaminación ambiental hace en nuestra salud, principalmente en la salud de nuestros hijos. Consideramos que la contaminación es un riesgo de salud evitable que afecta a todos, principalmente a los más vulnerables, que son los que tienen menor nivel socioeconómico, los enfermos, la tercera edad, las mujeres y los niños. Esta reducción de la contaminación puede tener un impacto enorme y rápido para nuestra salud, porque, por ejemplo, si vemos en esta diapositiva, que ya la exposición a la contaminación ambiental, aunque sea por una semana, ya nos causa grandes cambios de nuestra salud. Entonces imaginen el impacto que tenemos en nuestro cuerpo con un impacto de la contaminación durante muchos años de nuestras vidas. La Organización Mundial de la Salud consideró la contaminación del aire como el cuarto factor de riesgo de muerte y de pérdidas de años de buena salud por muerte prematura o por discapacidad. Entonces, ¿qué relación potencial tienen las concentraciones de contaminación del aire y la gravedad del COVID? Esto fue muy estudiado desde el inicio de la pandemia a través de un satélite que se llama Copérnico Centinela 5. Ese satélite que funciona ya mucho tiempo nos envía permanentemente registros de varios poluentes ambientales. Y este satélite fue registrando grandes cambios en la contaminación ambiental, considerando el impacto de esa contaminación en los últimos años, como que él fue cambiando esa contaminación a medida que las personas fueron quedándose más en sus casas y se redujo la actividad industrial por la pandemia. Esto fue demostrado principalmente en la pandemia en el norte de Italia, donde se vio que la mayor concentración de casos de mayor gravedad y muerte era más en el norte de la Italia que en el sur, principalmente porque esta región tenía mucho más registros de impacto de la contaminación por la cantidad de industrias que había en esta región. Lo mismo pasó en los Estados Unidos, donde se demostró que la exposición a largo plazo de material particulado se asoció a un aumento del 15% de la mortalidad por COVID. También ocurrió eso, fue demostrado en las principales ciudades de la China, donde se inició la pandemia, en áreas altamente poluidas de la China. Esto también fue demostrado en la Inglaterra, donde que se vio que las personas que ya vienen expuestas a altos niveles crónicos de contaminación del aire podían ser más susceptibles a la infección del SARS-CoV-2. En Barcelona también fue demostrado que los niveles de contaminación ambiental disminuyeron en grande impacto, principalmente en la región portuaria, por la disminución del trabajo industrial en los puertos. Pero lo que llamó mucho la atención fueron fotografías que aparecieron de la India, donde se vio que la calidad del aire fue mejor de lo que mucha gente no lo había visto en toda su vida por el efecto del lockdown. Lo mismo pasó en la Malasia,
pero en la Malasia hubo una cosa muy importante, de que en las poblaciones más pobres, principalmente de las áreas rurales, también hubo un aumento del material particulado en la vuelta de sus casas, porque como las personas se quedaron más dentro de, sus hogares, ellos tuvieron que quemar mucha leña para espantar los mosquitos y evitar las picaduras de los mismos y evitar la transmisión de la dengue. Vemos que esos efectos no fueron solamente en esos países, también aparecieron en la América del Sur, como por ejemplo en Ecuador, y como nos muestra en este otro estudio, en las principales capitales de países de América del Sur se encontró también un gran impacto de la disminución de la contaminación ambiental en el periodo del lockdown. Así también pasó en San Paulo, donde los niveles de COVID-19 fueron muy grandes en la ciudad de San Paulo, donde era una área muy contaminada dentro de Brasil. Entonces, vamos a refletir de por qué que esa contaminación de largo tiempo fue tan favorable para la diseminación de los casos de COVID. Esa contaminación en este artículo publicado en 2019 muestra que estudió 600 ciudades en el mundo, vio que la exposición tanto a corto como a largo plazo del material particulado, que es aquel material bien pequeño que aparece por la contaminación, causa muchas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La importancia de ese estudio fue que fueron estudiados 600 ciudades al mismo tiempo. Ya había estudios individuales de varias regiones y locales, pero nunca se había demostrado los efectos en varias ciudades al mismo tiempo. Este relatorio de la WHO de octubre del 2019 sobre la contaminación atmosférica y la salud nos alerta que 90% de los niños del mundo están respirando un aire tóxico. ¿Por qué que los niños están más expuestos? Porque ellos tienen mayor inmaturidad biológica por el crecimiento pulmonar que le comienza dentro del útero y continúa durante varios años después del nacimiento, por la exposición ya dentro del prenatal, en la mayor gasto energético y consumo metabólico de estos niños, por su comportamiento social, por la mayor expectativa de vida y que no tienen capacidad de decidir a dónde se quedan, tan siempre acompañando a sus padres. Esta exposición desde la pequeña edad, desde la gestación, vemos que comienza ya en su madre, si está expuesta a la contaminación antes de la gestación, la madre sufre por la contaminación alteraciones sistémicas, estrés oxidativo, procesos inflamatorios que después cuando se quede embarazada, si continúa viviendo en una área de contaminación ambiental, va a tener grandes efectos tanto en la placenta como en el feto y en el recién nacido, con aumento de mortalidad, de malformaciones, niños pequeños con peso pequeño al nacer, déficit de función pulmonar y alteraciones de su sistema inmunológico. Entonces, en esta otra diapositiva vemos que ese impacto de la contaminación puede afectar la función pulmonar de esos niños en varios periodos diferentes durante el embarazo, no específicamente en un determinado periodo. Esto puede ser dentro del momento de la concepción o durante toda la gestación. Recientes estudios demostraron la presencia de partículas de carbón negro en el lado fetal de la placenta, indicando de que ellas ya son transportadas para el feto, ya causando alteraciones en este feto que se está generando ya antes del inicio de la vida. Y si su madre continúa expuesta a esa contaminación, estos efectos serán cada vez mayores. Entonces, todas esas alteraciones que acontecen durante el embarazo continuarán afectando la vida de ese niño, su juventud, su vida adulta, tendrá consecuencias durante toda la vida. ¿Y qué no decir de los contaminantes domésticos? Porque al quedarse durante la pandemia de COVID, las personas se quedaron mucho más tiempo dentro de sus casas.
Esto lo llevó a una exposición mayor de aquellos productos que pueden provocarnos un gran impacto cuando los respiramos dentro de un hogar, como por ejemplo la biomasa, el tabaco y algunos productos químicos. Así vemos que los niños y mujeres de bajo nivel socioeconómico que usan para cocinar la biomasa, la leña, están muy expuestos a la contaminación ambiental. Estos niños, al estar siempre cuando pequeños muy cerca de sus madres en el momento de cocinar los alimentos, están muy expuestos al riesgo de desenvolvimiento de neumonía, que es la principal causa de muerte infantil en el mundo de los niños menores de 5 años. También esa exposición a biomasa en las mujeres es responsable de catarata, aumento de ceguera, como también de accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos la leña de que las casas estén más ventiladas. Durante mucho tiempo imaginamos que esa exposición a leña era solamente de las personas que vivían en las zonas rurales, pero con los grandes problemas económicos de América Latina en los últimos años, vemos que las casas que utilizaban como medio de cocina el gas comenzaron también a usar leña. La leña la utilizan cuando procesan alimentos que duran más tiempo de cocinamiento y el gas cuando es un producto que es cocinado rápidamente. Otro problema es la calefacción a leña, que si el ambiente no es bien ventilado, va a causar serios problemas respiratorios, no solo a nosotros, sino también al pobre vecino que respire el aire contaminado que viene a través de nuestras chimeneas y que entra en sus casas por sus ventanas. Otro gran problema es el cigarrillo. La exposición al tabaco, ya sea dentro del útero, como el fumo pasivo después que el niño nace si sus padres continúan fumando. Principalmente también la exposición a vapores a través de los cigarros electrónicos que están tan difundidos últimamente. Otro gran problema que tenemos que llevar en cuenta es que la exposición al tabaco ya nos causa problemas desde las células germinativas del espermatozoide y también nos causa un gran problema si ese padre, por ejemplo, es un soldador o si ese padre también es una persona que está expuesta a los productos como por ejemplo en una bomba de venda de nafta. Eso va a causar grandes problemas epigenéticos que nos van a dar una mayor exposición a esos futuros niños y van a tener más riesgo de asma en la prole y disminución de la función pulmonar. Entonces podemos ver que el tabaquismo, él influye en 3 generaciones, tanto si su padre es tabaquista como si su madre es tabaquista, pero escuchen esto aquí, si las abuelas maternas son fumadoras en su gestación, van a provocar más asma en sus hijas y si las abuelas son fumadoras, van a provocar más asma y rinitis en los nietos de la línea materna. Entonces es esto algo muy importante a tener en cuenta. Otro problema relacionado con la exposición dentro de casa o en el trabajo a productos de limpieza, desinfectantes. Esto aquí va a nos causar un grande problema, ya sea antes de la concepción, durante la gestación o después del nacimiento, un mayor riesgo de asma en la prole. Esto aquí es muy interesante. Este artículo nos demuestra que un simple paseo con nuestros niños de cochecitos en el parque, si es una área de grande flujo de automóviles, estamos exponiendo a esos niños por la altura del cochecito a los caños de descarga de los automóviles. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta de dónde paseamos nuestros bebés. La exposición a un tráfico intenso, ya sea de camiones, ómnibus, esto va a ser muy perjudicial para la función respiratoria, principalmente desenvolvimiento de asma y déficit de la función pulmonar de nuestros niños.
4 millones de niños desenvuelven asma en el mundo por causa de la contaminación del medio ambiente y esos 4 millones son responsables por 13% de los casos de asma en el mundo. Entonces es muy importante que hablemos sobre estos problemas de contaminación del medio ambiente, porque el déficit de función pulmonar que va a comenzar ya dentro del útero va a se extender durante la vida y principalmente la vida adulta, llevándonos a casos de asma grave y de EPOC. Este otro problema muy interesante es que la exposición tanto a corto como a largo plazo van a causar serios problemas cardiovasculares. Aquí podemos ver en este diseño cómo que el aire contaminado que entra a través de nuestras vías aéreas superiores y llega a los alveolos pulmonares va a causar problemas por una vía directamente al hígado y por otra vía va a ir por la sangre a otros órganos y por otra vía va directo al cerebro, causando serios problemas también en la parte neurológica. Bueno, así en el año de 2015, Whitman establece un concepto de salud planetaria donde nos habla de la interferencia humana prejudicial en los ecosistemas del planeta y los impactos que todo esto tiene en la salud pública. Y el objetivo principal es intentar desenvolver y avaliar soluciones basadas en evidencias para lograr un mundo más justo, sustentable y saludable. El año pasado, en esta misma época, el Lancet Countdown envía este relatorio para todo el mundo se alertar de los cambios climáticos y el efecto que esto está trayendo en la vida de nuestros hijos y nos hace la siguiente pregunta. Si no cambiamos nuestra actitud, ¿qué mundo dejaremos para nuestros hijos? Ya que el impacto de estos cambios climáticos le está dando problemas ya dentro del útero y durante toda la vida de ellos. Trabajamos mucho ese asunto el año pasado en las escuelas de nuestra ciudad y vimos que los niños realmente están bastante conscientes de ese problema. Hicieron unos diseños muy bellos y nosotros paseamos a través con estos diseños por la ciudad todos los viernes siguiendo el movimiento de Greta Thunberg de la concientización de las mudanzas climáticas. Esto causó bastante sorpresa dentro de la propia ciudad, pero alertó mucho a la necesidad de que no contaminemos el futuro de estos niños. Este relatorio de este final de año de la WHO nos muestra que el cambio climático no se ha frenado por la pandemia del COVID-19 y que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera registran niveles sin precedentes y no dejan de aumentar. Tras la reducción transitoria, fruto de las medidas del confinamiento y económica, las emisiones van camino a alcanzar niveles previos a la pandemia y que estamos muy lejos de cumplir los objetivos acordados, que fue de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo del 2%. El relatorio de la GAR, que es la Global Alianza de Enfermedades Respiratorias de la WHO, establece lo siguiente, que esta reducción de corto plazo que fue en el inicio de la pandemia es una noticia positiva, pero queda mejor ver si esta mejora transitoria se asociará con algún beneficio significativo de la salud. La pandemia demostró que sí es posible reducir la contaminación del aire, pero es fundamental fortalecer la vigilancia y la investigación para demostrar cómo las poblaciones pueden beneficiarse de un control más estricto de la contaminación del aire. Y para terminar, entonces, después de todo lo comentado, pienso que esto puede ser un momento de reflexión y entender que la COVID-19 es un experimento natural de reflexión sobre la posibilidad de reducción de los contaminantes ambientales, los posibles resultados de salud y lo que podemos cambiar en nuestra actitud diaria para una vida más sustentable hoy y en el futuro post pandemia, y pensar siempre en qué mundo queremos dejar para nuestros hijos.